aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del escritor irlandés Oscar Wilde, que dice: cosa terrible es sentir como propia la culpa ajena. Que pasen los litigantes, por favor. ¿Hasta cuándo mi familia y yo vamos a pagar por el error de mi papá? ¿Y quién me garantiza que no volverá a suceder? Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Gracias. Gabriela, estás demandando a María. Dime, ¿quién es María? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver el caso? Ok, mi nombre es Gabriela y yo demando a María porque yo soy hija de un sex offender y desde que nos mudamos pues al vecindario, pues María lo que hace es acosarnos, no solamente a mí, sino también a mi familia. Y pues también quiere crear un parque y esto pues ocasionaría pues que mi papá tiene que irse de mi casa y no lo voy a permitir porque primero... O sea que María es tu vecina. Es mi vecina. De un vecindario. Correcto. ¿Es tu vecina de al lado? Sí. Sí. Ok. ¿Y tú vivías ahí antes de que se mudara tu papá ahí? Sí, correcto. O sea, ya tú vivías en este Sí, yo vecindario. vivía, pero mi papá tiene problemas de salud, lo van a Ok, dializar. pero un momento, esta casa tuya es casa propia. Es casa Tú propia. eres dueña de esta casa. Correcto. Ok, y ella es tu vecina. ¿Y tú vives ahí con quién? Con mi esposo, mi hijo y ahora mi papá. Ok, entonces tu papá... El depravado. Ok, ¿tu papá cumplió alguna condena por esto que me estás hablando? Sí, él estuvo 8 años preso y bueno, tiene ya 5 años pues libre, está pues en tratamiento y bueno, o sea, ahora vive conmigo porque lo van a dializar y pues soy yo la única que lo puedo atender porque ¿Se mi le van mamá a hacer murió. diálisis? Sí. Ok. Y él salió hace 5 años de prisión. Sí, y desde ese momento no ha pasado Pero nada. naturalmente él salió como sex offender. Correcto. Ok. ¿Cómo fueron los hechos del caso de tu papá? Él pues tuvo una relación con una joven de 12 años. Con una bebé, Con una se dice niña de bebé. 12 años. Correcto. Ok. Y cumplió 8 años de prisión. Y entonces está viviendo contigo. Sí. Entonces tú me dices que tu vecina quiere crear un parque en el vecindario. Al lado de la casa, entre su casa y mi casa. Que hay Mi un terreno terreno. vacío. Hay un terreno vacío. Es mi Ok, terreno. y ay, tú eres la dueña del terreno. Sí, claro, eso Ok. está en mi casa. Entonces ella quiere crear un parque. Correcto. Porque si crea un parque, entonces provocaría que tu padre tenga que mudarse de tu casa. Sí, ella ha estado recolectando firmas en el vecindario y aquí tengo las pruebas. Dámelas, ven. Y tu postura es que esto es una acción de parte de ella, intencionada, para eso mismo, para causar que tu papá porque se tenga que cuando mudar. llegué al vecindario hace 6 meses éramos amigas. Ella iba a mi casa, íbamos de compras. Hasta que llegó tu papá, ¿te parece pero si no he poco? hecho Tengo nada. niñas, tengo niñas. Señor director, póngame esto ahí. Ok, protejamos a nuestros hijos, evitemos que más depredadores continúen mudándose a nuestro vecindario. Apoyemos la construcción de un playground, un parque en nuestro vecindario y defendamos la seguridad de nuestros hijos. La próxima reunión. Entonces, aquí ella me entrega uno que dice: como muchos de ustedes ya saben, lamentablemente tenemos un depredador sexual viviendo en nuestro vecindario muy cerca de nuestros hijos. He iniciado el proceso en la ciudad para pedir los permisos correspondientes de zonificación y construir un pequeño parque en un lote vacío del cual soy propietaria y de esta manera evitar legalmente que esta persona continúe viviendo cerca de nosotros. Les pido sus firmas para apoyar esta iniciativa en la ciudad y que juntos protejamos a nuestros hijos. Mientras tanto, les pido que no dejen a sus niños sin la supervisión de un adulto. Únanse al programa de vigilancia y firmen la petición para apoyar la construcción del parque para que nuestros niños puedan vivir sin miedo. ¿Y tú piensas que todo esto está mal? No es que está mal, pero ¿por qué lo hace desde que mi papá llegó? ¿Por qué no lo hizo ahora de está hace años que vive ella también ahí? nosotros del Porque, vecindario. un momentito, es que antes no había un depredador viviendo en el barrio. Ahora el peligro es inminente. Está ahí. ¿Hace cuánto tu papá está viviendo propio contigo? hijo, doctora. De hace 2 meses, pero igual. O sea, si tiene 5 años que salió y no ha ocurrido ninguna otra cosa, Eso ¿por tú qué no lo tiene sabes. que siempre estar juzgando?
no le va a hacer absolutamente nada si en 5 años no lo ha hecho. ¿Cómo A nadie sabes? le ha hecho daño. Si tú ni siquiera sabes si le ha hecho algo a tu hijo. ¿Tú Tu duermes hijo está en tranquila peligro. con tu hijo y tu papá allí en la casa? Bueno, tengo cámaras en la casa porque de alguna Ella manera... también cree que va a pasar algo. No, ¿Para qué porque tiene en cámaras, el caso de entonces? que él haga algo, soy yo la primera que lo voy a llevar. Ok, entonces tú lo que estás aquí exigiéndole a ella que Que no construya el parque, porque de alguna Sí, manera él terreno. no podría estar cerca legalmente de un lugar donde se reúnan niños. Las leyes no las hice Correcto. yo. Y también que deje el acoso, porque no solamente ahora construye el parque, sino que si yo salgo con mi papá, ella esconde a los niños. Conducta que no solamente ella ha adoptado, sino también la gente que vive en el vecindario. Riega en el colegio de que si mi papá es esto, que mi papá hizo lo otro. ¿Por qué? O sea, ahora mi hijo también no quiere ir a clase, se siente mal, psicológicamente lo afecta a él también. O sea, tú eres de la creencia que si esta persona ya cumplió su condena... No tengo por qué seguirla jugando. Hizo sus programas de rehabilitación y se mantiene libre de cualquier tipo de delito, hay que darle una segunda Correcto. oportunidad. Ok, esa es tu demanda. ¿Algo más? No. Bien, ¿cómo respondes? Doctora, yo sí quiero hacer un parque. Yo tengo 2 hijas entrando en la adolescencia, bellísimas, a los ojos de cualquiera. Imagínense a los ojos del papá de esta tipa, que no midió. Ella dice una adolescente, 12 años es una bebé. La Ahí está tu evidencia firma, que ella María, ahí pasó está tu es firma. simplemente para que vean que el parque es algo que... No, escúchame, ella está activamente persiguiendo lo que quiere. Ella no se está escondiendo. O sea, ella claramente Claro, está también diciendo, lo hago. no quiero a este depredador viviendo puerta con puerta conmigo. Ahora, ¿Y qué hago con mi papá? ¿qué hacemos con seres que cumplieron su condena, que no han repetido el delito? ¿Qué hacemos con estas personas? Bueno, En tu opinión. Con todo el respeto, usted sabe más de leyes que yo pero yo le voy a decir una cosa, no es mi problema. ¿Qué No va a te pasar con importa. él? No es el papá de ella, mi papá no cometió ningún crimen, no se metió en ningún... O sea, yo simplemente estoy Ok, ¿qué evitando hago? O sea, que tu papá... no ese puedo. es tu problema, Es que tengo tú que ver verás por qué él. hace. Exactamente, tengo que ver por él. Y si su papá abusa de cualquiera de nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, pero no ha pasado. Exacto. O sea, Estás ella se va a especulando. Hay que evitar, y más Pero allá no, de pero eso- tú estás especulando en algo que Que no no siquiera ha ha ocurrido. pasado. Pero más allá de eso es un parque para que los niños compartan, porque Bueno. independientemente de, en el vecindario no tenemos protección, nosotros no tenemos security que nos cuiden, no, Pero igual no eso que tenemos va a ocurrir. parque. Ah, bueno, yo dispuse, Eso no yo va a pude generar haber ningún hecho, tipo de seguridad. en ese terreno yo pude haber hecho lo que se me antojara, Ok. y no lo hice, yo quiero un parque, y listo, yo soy la que estoy dando los recursos, ni le estoy pidiendo plata. No, yo sé que, o sea, yo no tengo ninguna objeción con tus acciones. Tú eres la dueña de ese terreno, te da la gana de hacer un parque para sacar al depredador del medio, mira. Eso es ya las leyes están puestas antes de que yo quisiera hacer un parque en mi terreno. Entiéndeme, o sea, hay ciertas cosas que son inevitables. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo uno. A mí me acompaña también un vecino. Los dos, ok. Vamos a hacer un corto receso, a la vuelta recibimos a los testigos y vemos qué solución le damos a este caso. ¿No le ven la cara? De verdad, estoy preocupado. Escucha, estás ¿Por escuchando. qué estás preocupado? Porque tiene un antecedente. No, estaba o sea, que preso tú te estás basando nada más que en los antecedentes. y no es suficiente. Caso cerrado. Gabriela y María son vecinas en un vecindario privado, puerta con puerta, casa con casa. Gabriela está aquí hoy exigiendo una orden para que su vecina cese el acoso que ella considera está cometiendo contra ella y su familia. Mire cuál es el acoso. Gabriela vive en una casa de la cual ella es dueña, con su esposo, su hijo, y hace 2 meses su padre se mudó con ella. Su padre salió de prisión hace 5 años después de cumplir una condena de 8 años por abuso sexual a una menor de 12 años de edad. La vecina tiene intenciones de hacer un parque en un terreno del cual ella es dueña. Y el propósito único de dicho parque es para forzar que el padre de ella se vaya de la casa. Porque las reglas de los depredadores son que no pueden vivir a cierta distancia de parques, de escuelas, lugares donde estén los niños. Ahí está el dilema del caso.
Pasemos a los testigos del caso, por favor. Y seguro trajo al desquiciado del depredador ese del papá. Doctora, quiero contar una cosa. ¿No le ven la cara? Miren. No creo que la cara de nadie, te lo juro, no hagas eso. Las caras de los seres humanos no dan suficiente para uno determinar quiénes son. ¿Quién es el testigo de la demandada? ¿Cómo es su nombre? Pedro, Pedro. Ok. ¿Cómo usted conoce a la demandada? soy vecino, vivo enfrente de la casa de las dos. Ah, o sea, que usted conoce a ambas litigantes. Sí. ¿Qué ha venido a declarar? Vengo a apoyar a la vecina Gabriela porque de verdad estoy preocupado por esta situación de este señor cerca del vecindario y cerca sobre todo de los niños. Muy preocupado. Escucha, ¿estás ¿Por escuchando? qué estás preocupado? Porque tiene un antecedente. No, pero es que eso no es suficiente. Doctora, Tú una lo cosa. has visto, tú has observado, tú has sido testigo ocular de algún evento reciente y relevante en el vecindario que colinde con lo que estamos hablando No aquí he hoy. visto ninguno, pero no has él- visto él nada. estaba O sea, que preso. tú te estás basando nada más que en los antecedentes. ¿Y no es suficiente? No, Ella misma señor. tiene Pedro, miedo disculpa, porque tiene primero que hasta tú no cámara. sabes cómo pasaron las ¿Tú cosas. has visto a este señor acercarse a niños, estar hablando con ellos? Ni lo quiero ver acercándose a mis hijas, porque tengo 2 hijas también. Ok. ¿Algo más? No. Perfecto. Todo ¿usted el se barrio llama? me apoya. Yo me llamo Todas las Rogelio, personas me señor apoyan. doctor. Rogelio. Ok, perfecto. A ver, producción me dice que tenemos la foto del señor este cuando fue detenido, arrestado. Este es el mugshot de él. Perfecto, ok, perfecto. Doctora, una bueno, cosa. dígame una cosa, Rogelio. ¿Usted sabe los inconvenientes? Bueno, usted sabe las consecuencias de sus actos. Sí, doctora, yo he pagado muy duro y largo por mis actos. Yo estoy muy arrepentido. pagando? Yo pasé 8 años de cárcel. Durante mis años de cárcel tuve mucho tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento recibió usted? Tuve tratamiento con psicólogo y tratamiento médico para bajarme las testosteronas. O sea, le hicieron como una castración química. Exacto, doctora. Y yo sigo haciendo ese tratamiento. Tengo 5 años que salí de la cárcel. Yo me reporto cada 15 días Con esa cara de víctima. con un psicólogo. Tengo 5 años reportándome y 5 años donde no he tenido ningún incidente de ninguna especie. Si ella construyera ese parque, ¿a dónde fuera Se usted? va. Yo desgraciadamente tengo un problema que voy a empezar diálisis próximamente. Voy a necesitar Entonces hay que que me tenerle cuide, lástima. que me cuide de mi hija. Yo desgraciadamente no Eso es tengo lo único que lugares te importa, donde ir que lástima económicamente. y que las personas no ahorita. les importa No, que no él tienes abusó de una trabajo, no niña. has podido conseguir un trabajo desde que... Bueno, he tenido problemas obviamente por el récord que tengo yo. Eso me crea problemas. Siempre vas a tener mucha gente cuando ve que tengo un récord automáticamente lo descalifican a uno del trabajo. ¿Cómo es tu relación con los hijos de tu hijo? Yo me llevo muy bien. ¿De qué bien? Pero yo, obviamente, es mi nieto, entonces yo le tengo mucho cariño, yo juego con él, tenemos una relación muy abierta, muy transparente, o sea, no hay... Él todavía no sabe lo de mi historia. No, claro. pero- ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 6 años. Es muy chiquito. Ok, vamos a invitar al doctor Ángel Leal y a la doctora Madeline Hernández, por favor. Doctora Hernández, hemos hablado en el pasado sobre los casos de los depredadores sexuales. No con usted específicamente, pero hemos hablado que esto es algo que no se quita. No, no se quita, pero sí hay tratamiento. cura. No se cura, no se Ajá. cura. ¿Qué sucede? Que muchas personas que han cometido estos tipos de crímenes, los depredadores sexuales, no necesariamente quiere decir que son pedófilos. Los pedófilos ya es una condición psiquiátrica. Si el señor está diciendo que él está recibiendo tratamiento, entonces es muy posible que él haya sido diagnosticado con... Como pedófilo. Bueno, por los Exactamente. hechos del caso estoy casi Y hay que segura ver que debe porque haber ella sido no- algo ella no echa el parecido. cuento de Es cómo es la cosa. difícil de tratar
pero con un buen tratamiento. El señor está en un tratamiento ya químico y también una terapia cognitiva conductual para poder controlar esos pensamientos, porque esa es la diferencia entre un pedófilo y una persona que, bueno, puede tener una atracción a una adolescente, a un adolescente. El problema es los pensamientos, que estas personas casi siempre tienen una atracción específica a niños que son menores de 11 o 12 años. Ok. Doctor Leal, vamos a repasar un poquito las leyes primero. Sí. Estas personas que son depredadores sexuales no pueden estar viviendo a 1000 pies Es correcto, de doctora. escuelas, etcétera, etcétera. Pero también creo que hay algo de 300 pies por algún lado, ¿no? Sí, no pueden merodear o estar vagando a 300 pies de un lugar donde pueden congregar niños. Entonces, y lo de los 1000 pies, que es el estatuto domiciliario, si el lugar donde pueden congregar niños se construye después que se haya establecido el domicilio del depredador sexual, técnicamente no es una violación. O sea, que no tuviera que mudarse. Bajo ese estatuto no, todavía estaría sujeto al de los 300 pies que tiene que ver con merodear, pero el de los Que no 1000 salga de su pies casa. no, porque técnicamente él establece el domicilio antes de que exista el lugar. O sea, que las acciones de la demandada, en este caso en particular, de nada le van a servir. Exactamente. Decisión del caso. Me parece que queda tonta la decisión del caso, porque realmente la ley está ahí. Pero igual Pero no te se voy a debería decir ir. algo, que hay una lección bien grande para todos. Y era esta que hablaba yo. ¿Qué hacemos con estos seres que a ti no te interesa? Porque te llenaste de mucho orgullo y me dijiste, mi padre no hizo esto. Bueno, qué suerte tuviste que tu padre no lo hizo. Porque desgraciadamente uno no es responsable por las acciones ni de sus padres, ni de sus madres, ni de nadie en esta vida. Bien pudo haber sido tu padre quien hizo esto. No, lo Y llevan al a mi final casa. de cuentas, te voy a contar, tenemos que abrir nuestra mente y decir, si este es el sistema de castigos que imponemos nosotros y ellos cumplen, esta gente van a reintegrarse a la sociedad eventualmente y nosotros también tenemos que Y no ajustar sabes, y aceptar. nuestro comportamiento para recibirlos. Pero si Porque él tiene es las esta leyes que cámara, hemos ¿cómo creado. justifica eso? Así que te voy a dar un consejo. Ya tú hiciste todo lo que ibas a hacer, ya todo el mundo lo sabe. La gente tiene el mismo acceso que tú a las computadoras. El que quiera saber que lo busque y el que no le importe, eso es problema de los demás. No molesten más a esta familia. No, pero es que no Ellas han molestamos. tomado todos los pasos para hacer lo correcto. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer y ya has visto que tus acciones no van a resolver lo que para ti y para tantos. O sea que tenemos que aprender a convivir con el papá de esta señora. Correctamente. Como tenemos que aprender a convivir con todo lo que nos molesta en este mundo. No, Se pero- llama tolerancia y respeto. Te concedo la demanda, he dicho caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día, ¿por qué no? Hay tantos conflictos, tantos problemas. Vamos a darle.